Esta es una bicicleta eléctrica plegable, que lo interesante es que la batería va dentro del cuadro. Y eso, aparte de que queda bien protegida, estéticamente le queda muy bien. Es la Between E-Hop-Town 500. Este cuadro tiene garantía de por vida, que es lo que indica este sello de aquí. Pero eso tiene truco, porque la bisagra no está incluida en la garantía de por vida, y justamente la bisagra es el punto más débil del cuadro. Así que es un punto importante que tenéis que saber. Si compráis este tipo de bici, lo primero que tenéis que hacer es ajustar la bisagra. Para eso primero quitamos el seguro, abrimos la palanca y dentro tenemos un tornillo. Ese tornillo es el que aprieta las dos partes del cuadro. Hay que apretar el tornillo lo suficiente para que quede duro, pero lo justo para que tenga movimiento la palanca. Luego el tornillo este pequeño es el que regula la posición del seguro. Esto interesa dejarlo con la palanca lo más cerrada posible, pero lo justo para que entre el seguro. Con estos dos tornillos bien regulados, el cuadro queda muy sólido y eliminas los crujidos. Solo cuando pedaleas muy fuerte, a veces hace un pequeño crujido, pero un pedaleo normal va perfecto. La maneta de freno tiene un tamaño bueno, son de aluminio de la marca Tektro. Cada maneta, aparte del cable de freno, tiene otro cable eléctrico. Ese cable eléctrico sirve para que cuando pulses la maneta, el motor automáticamente se pare. Cuando estás frenando, la batería no se carga, no tiene frenada regenerativa. En la rueda tenemos los típicos frenos V-Brake, que son más que suficientes para esta bici. Estas zapatas son un poco duras y hacen más ruido que por ejemplo una Shimano. No chirrían, pero sí que hace un ruido de desgaste, un ruido de shh cuando frenas. Cuando tuve que cambiar la zapata de freno delantera, aproveché y cambié la zapata y el freno. El freno no hacía falta, pero ya que compraba las pastillas Shimano de Ore, por un poco más me venía el freno entero, así que aproveché y lo cambié. Esto es muy fácil, simplemente hay que quitar este tornillo y sale entero el freno con la zapata. Luego montas el nuevo pero al revés y ya está. Eso sí, si montas el Shimano de Ore en esta bici, la curva del freno no la cambies, déjala que está. Los frenos V-Brake son baratos y frenan bien. Trae monoplato y con protector, que para mí eso es muy importante porque yo soy de los que siempre me mancho el pantalón con la cadena. Y con esto te olvidas. Si coges la bici de noche como yo, te interesará que lleva reflectante en los pedales. Y encima los pedales son de estos que aprietas un poco y los doblas. Esto es algo súper útil. Deja la parte de abajo muy estrecha y para dejarla en casa o andar con ella por la calle es lo mejor. Detrás tenemos 6 velocidades con un cambio Shimano Tourney. Funcionan bien. En el puño tenemos un pequeño recuadro que podemos ver qué velocidad tenemos. Esta bici viene con guardabarros y el delantero tiene la altura perfecta para que te salpique todos los zapatos. El trasero cumple bien. Las ruedas son de 20 pulgadas y las llantas aguantan bastante bien. También trae reflectante en las ruedas, tanto delante como detrás. Las cubiertas son de la marca Kenda West y tienen que estar infladas en el mínimo a 40 psi y en el máximo a 65 psi. El dibujo es muy liso y hay que tener cuidado cuando se va por mojado o en terreno con gravilla, porque la bici se va. El manillar se puede regular en altura y es rígido, y mejor porque así te quitas el tema de holguras. Los puños que trae son de estos tipo plano que son muy cómodos para la mano, pero con el tiempo se van moviendo y de vez en cuando tienes que ponerlo a su posición inicial. El mando tiene 3 botones: encendido, luces y modo. El nivel de carga se indica con 4 LED. Y el otro LED te indica el modo en el que estás: Eco, Normal y Sport.
Tienes que ponértelo bien a tu altura porque si no de día no se ve bien. Se echa de menos que lleve un cuentakilómetro incorporado en el mando, como llevan la mayoría de patinetes eléctricos. Pero bueno, no es nada grave. Siempre se le puede poner, como he hecho yo, un cuentakilómetros aparte. Son muy baratos y se montan en un momento. Los cables vienen muy bien protegidos, tiene una funda de velcro y los anclajes están soldados al cuadro. Con el botón de arriba encendemos la bici y con el botón de debajo cambiamos de modo, Eco, Normal y Sport. Con el modo Eco coge 15 km por hora, en el modo normal coge 20 y en el modo Sport coge 25-26. Yo voy siempre con el Sport y controlo un poco la velocidad. A 26 km por hora se para, pero si tú sigues pedaleando pasas esa velocidad y no te retiene el motor. El motor es de 250 vatios y sin escobilla. Tiene una fuerza buena, la subida no te la subes sola, pero sí que notas que te cuesta menos. Eso sí, recomiendo subirla con el Sport. La luz trasera tiene un protector, que eso está muy bien porque viene muy expuesta. Aparte viene también con reflectante. La delantera tiene también reflectante, pero pasan todos los cables por delante. Las luces solo funcionan si está la bici encendida. Si la bici está apagada, no funciona. Y eso es algo importante, por eso yo le he puesto aparte otras dos luces. Mirad qué pasa, cuando giro a la izquierda, la luz delantera se apaga. Eso es un fallo que ha dado la bici desde el principio. Los cables tocan con la dirección y al final en el soporte de la luz no hace bien el contacto y tienes que ir ajustándolo. La solución de esto es ponerle unos cables más largos, porque si no, mira la fiesta que se te monta por la noche. La trasera nunca ha dado ningún problema. Eso sí, las dos, tanto delantera como trasera, alumbran muy bien. Para plegar la bici, lo primero es bajar el asiento. Y hay que dejar apretado el cierre del asiento, porque la tija sale por debajo. Y ese va a ser nuestro apoyo para cuando tengamos la bici plegada. Luego quitamos el seguro y abrimos la palanca. Luego en el soporte manillar tenemos esta mariposa, y hay que decir que este cierre es muy bueno. No ha dado ningún juego, ni cruje, ni nada, queda muy sólido. Y este es el tamaño que le queda a la bicicleta una vez plegada. La batería va dentro del cuadro. Si queremos sacarla hay que levantar esta pestaña y tirar hacia afuera. Para cargarla no hace falta sacar la batería, porque desde fuera tiene una tapita de goma y se puede enchufar directamente. En los extremos viene con una tira acolchada, que eso hace que no vibre dentro del cuadro y queda muy bien encajada. La batería es de 24 voltios y de 6000 mAh. Para meterla hay que levantar el clip hacia arriba, porque eso hace que los dientes laterales se metan, si no, no te encaja bien. Se aprieta y se suelta. En el otro lado hay una pegatina amarilla que pone no abrir. Yo lo tuve que abrir porque un día lloviendo dejó de funcionar. Parece que le entró agua por algún sitio y dejó de hacer contacto. Se secó y funcionó. La he probado más veces sobre mojado y en lluvia y no me ha vuelto a dar ese problema. Para abrirlo igual, quitamos el tornillo de seguridad y tenemos el mismo clic que en la batería. Esta tapa tiene un positivo y un negativo, que es el que hace contacto con la batería. Dentro tenemos el controlador. Como vemos, el aislante deja mucho que desear. Es una silicona puesta, rápida y mal pegada. Esto lo suyo es tranquilamente quitarle la silicona esta y ponerle una bien puesta. Y los cables encintarlo bien, que quede todo bien compacto y aislado. Y así nos aseguramos de que no tendremos problemas de conexiones ni con el agua. No hagáis como yo, que lo puse todo apretando. Seguramente al quitar este tornillo pierdas la garantía, así que piénsatelo bien. Y el conector que va al motor, recomiendo también poner cinta adhesiva, y así evitamos salpicaduras de agua. El cargador es el tipo de cargador grande cuadrado. Yo le puse 4 taquitos y así cuando lo pongo en el suelo no hace ruido. Yo recomiendo esta bici porque llevo 2 años con ella, y se nota bastante sólida y bien construida. Quitando lo del cable de la luz y lo de la silicona,
que eso se puede reparar, es una bici de bastante buena calidad. Además, en este color gris y dorado es un color bastante elegante. Tienes una bicicleta plegable que no ocupa espacio, cómoda y vas a cualquier parte y encima cuando lo necesitas tienes la ayuda del motor eléctrico. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la bici. Suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba el siguiente. Dale un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.